Continuamos con los actos de celebración del año Poveda, nombre que hemos dado a este año en que estamos celebrando el 150 aniversario del nacimiento de San Pedro Poveda aquí en Linares. El primer acto en la apertura de este aniversario fue la Eucaristía en la parroquia de Santa María, presidida por don Sebastián Chico, obispo de la diócesis, como seguro muchos de los presentes recordamos. Dentro de este año, el 11 del pasado enero, y con motivo de la clausura de la celebración del centenario de la aprobación pontificia de la institución teresiana, disfrutamos también del concierto ofrecido por el grupo coral Juglares en el Auditorio Municipal del Pósito. Y esta tarde nos convocamos para disfrutar de la conferencia Pedro Poveda, Sueños y Compromiso, que va a impartir María Dolores, a la que agradecemos la facilidad con que ha aceptado la invitación para venir y lo reajuste en su calendario para estar aquí hoy con nosotros. María Dolores Peralta Ortiz es natural de Guadix y miembro de la institución teresiana. Tengo que decir que nos conocemos desde hace muchos años, cuando coincidimos en la misma promoción y después en la línea. Allí compartimos largos viajes, misión, dificultades, inquietudes y también ilusión, y hasta piso algún año. También, desde el curso pasado, nos está apoyando y prestando las facilidades a su alcance en este sueño de acercar a la gente a Pedro Poveda con la exposición desde los orígenes que está en camino. Y todo esto para justificar la gran satisfacción y alegría que me produce poder acercarosla hoy aquí, esta tarde. Ella es doctora en Ciencias de la Educación, licenciada en Estudios Eclesiásticos y máster en Doctrina Social de la Iglesia. Ha desarrollado su actividad profesional en la formación permanente del profesorado y en la docencia universitaria, en la Universidad Pontificia de Comillas y en el Centro Universitario de Educación SCUNY, impartiendo, entre otras, la materia de Historia de la Educación y Pensamiento Social Cristiano. Pero también, a título personal, nunca duda en brindar sus conocimientos e intuiciones a todo el que se le acerca pidiéndole ayuda o consejo. Es miembro del Consejo de la Cátedra San Pedro Poveda de la Universidad Pontificia de Salamanca y del equipo de la Cátedra de Historia de la institución teresiana. Son temas de interés y estudio, con algunas publicaciones: la formación de maestros, historia de la educación en el siglo XX en España, aspecto educativo de Pedro Poveda en la institución teresiana. Bien, creo que me he alargado un poco, aunque mi natural tendencia vaya dirigida a lo breve y lo rápido. Lo importante es que sé que María Dolores Peralta esta tarde nos va a hacer entrar en esos sueños de Poveda, que fueron convirtiéndose en compromiso. Bienvenida, Loli, esta es tu casa y te escuchamos. Que me impresiona, y digo me impresiona, me gusta, es hablar de un linarense, de Pedro Poveda, que vivió 10 años en Guadix, al que se le sigue recordando como propio de allí también. Entonces, venir a Linares a hablar de Pedro Poveda, a mí, no solo no es un compromiso ni un esfuerzo, para mí es un gusto y un disfrute. Con lo cual espero poder transmitir eso un poco para que el discurso sea lo menos pesado posible. Yo intentaré mirar las caras y si no, iré cambiando, se puede hacer. Quiero decir que también es posible
en el tono en el que estamos, de poder en algún momento hacer alguna pregunta o alguna observación que puede hacer el discurso también mucho más adaptado al conjunto que estamos aquí. No solo no va a molestar, sino que posiblemente venga muy bien. O sea que podemos ir por ahí. Es verdad que yo dije sueños y luego me he dado cuenta que he puesto intuiciones. La verdad es que utilizo los dos términos, porque con intuición Pedro Poveda empezó a soñar y con los sueños y las intuiciones formuló sus compromisos. Ese es lo que hay de fondo en el título. A ver, voy a empezar definiéndolo un poco. Vamos a ir acercándonos a la figura de Pedro Poveda de distintas maneras, porque al final él es uno, su vivencia es única, pero nos tenemos que acercar desde varias dimensiones. El primero es mártir canonizado en 2003. Me parece que es lo que más le define en este momento en el que estamos nosotros. Fundador de la institución teresiana también, porque es fruto de lo que él fue, de lo que intuyó, soñó y quiso. Y bueno, un elemento que se va a resaltar hoy más aquí, que es la educación, aunque no solo, reconocido por la UNESCO como pedagogo y humanista. Pues voy a resaltar especialmente el aspecto humanizador de la educación y cómo él lo transmitió. Esto como un modo de empezar. Seguramente aquí hay datos que todos conocemos, pero voy a hacer en este recorrido súper rápido de su vida, de su cronología, porque también nos puede ayudar a centrarnos en su persona, que nace en Linares, desconocido, y hace 150 años también. Se empezaron a celebrar el 3 de diciembre, es un momento muy apropiado. En 1889 ingresa en el seminario. No es un elemento más de su biografía, pero luego vamos a ver la importancia de su ser sacerdote, que no se puede separar de su ser fundador, de su ser educador y de su ser mártir. Todo va unido, no se entendería por separado. En 1894 se traslada al seminario de Guadix para continuar ahí los estudios. Y ese va a marcar 10 años importantes, como he dicho al principio. En 1906, nombrado canónigo de Covadonga, y allí está hasta 1913. Los 7 años de Covadonga son importantes porque se concentran los proyectos y los sueños que ha empezado a intuir en Guadix. 1913 vuelve para acá, para cerca de su tierra, canónigo de Jaén. En el 21 se traslada a Madrid. 1924, como se ha sabido, se aprobó fue la aprobación pontificia de la institución teresiana, en el centenario que se acaba de celebrar, y muere el 28 de julio de 1936. Tengo que decir que los traslados no son aleatorios ni por búsquedas, son para mejor cumplir el ideal de su vida. Así lo dice él en algún momento. Para mejor cumplir el ideal de mi vida, que es el aspecto educativo muy definido y muy concreto. A mí no me gusta hablar de Pedro Poveda como pedagogo a la usanza, porque creo que no fue un profesional de la educación. Fue mucho más que eso. Y a ver si, por lo menos en algunas pinceladas, hoy lo logramos acercarnos. Vive
el momento histórico de una manera muy especial, muy especial. Yo ya he ido poniendo fechas, pero esas fechas voy a volver a hablar. Esas fechas son fechas que en el contexto histórico que vive Pedro Poveda son muy significativas, prácticamente todas. Un poquito de historia de España nos va situando en momentos muy claves. Finales del siglo de 1894, tenemos ahí el 98, la crisis del 98, el regeneracionismo, que él lo vive en Guadix. 1920, a partir del 24, tenemos un cambio de periodo histórico en España también, que es el periodo de Primo de Rivera. Viene la Segunda República y viene la Guerra Civil. Son periodos históricos, circunstancias sociales, políticas, económicas y culturales muy distintas. Y eso lo va a vivir y además va a ser especialmente importante para cómo se compromete. El sueño siempre es el mismo, pero cómo se compromete va cambiando según el momento histórico. Es también muy significativo, aunque eso sea, para él es más inconsciente, que cuando nace está acabando la Primera República en el momento y está empezando el otro momento histórico que es la restauración monárquica. O sea, vive, es como si tuviera su vida hitos muy, muy marcados con la historia. ¿Cómo vivió este momento, estas circunstancias históricas? Ángeles Galino, una gran conocedora de la figura de Pedro Poveda, decía: en su vida, en su pensamiento y en su acción, Poveda entiende la historia como una ocasión de gracia, como el Kairos, donde el cristiano está llamado a vivir la experiencia de Dios en el mundo y actuar en él con transparencia evangélica. Bueno, me parece que es verdad y se va a ir viendo cómo lo vive. No es intrascendente cada acontecimiento ni pasa por encima de él. Cuando él comienza su primera acción, cuando llega a Guadix, llega al seminario de Guadix, porque encuentra él, dice, hizo muchos viajes, muchas solicitudes, muchas cartas, dice en un escrito autobiográfico, consiguiendo que le dieran, porque en el seminario que está él no lo encontró, una plaza, diríamos hoy sería de becario para estudiantes, de ayuda para poder seguir estudiando la carrera de sacerdocio, dadas las circunstancias, unas circunstancias especiales que en ese momento vivían en su familia. Fue buscado para poder continuar. Esta es una vista de Guadix, genérica. Allí, en el seminario, termina sus estudios, trabaja con el obispo Fernández de Rincón y, ordenado sacerdote, en 1897, comienza a ser profesor del seminario. Tiene en Guadix una actividad enorme. Yo no la voy a describir porque me entretendría demasiado en ese detalle y no avanzaríamos. Pero tiene unas actividades enormes en distintos contextos de la ciudad. En 1902, la Cuaresma de 1902, va a las cuevas, a una ermita ya existente, estaba desde el siglo XVIII, la ermita de la Virgen de Gracia, a dar unas misiones con alumnos suyos del seminario. Ya es profesor del seminario, sube allí y él dice que subiendo ahí, en ese momento, surgió la idea de las escuelas. Si lo cuenta él, cuando lo cuenta, surgió, descubrió algo. ¿Qué descubrió Pedro Poveda en ese momento? Algo que también estaba en el entorno.
El movimiento regeneracionista de principios del siglo XX, finales del XIX, principios del XX, tiene un elemento identificador, entre otros, que es el de la preocupación por la educación. A todos nos suena, seguramente en algún momento hemos oído, el discurso de Joaquín Costa en una asamblea de ganaderos en Zaragoza. Digo el detalle, no porque sea importante si eran ganaderos o qué eran, era porque no eran un contexto educativo ni cultural. Y él allí va a decir una frase que queda como eslogan y se va a oír por todo el territorio nacional. España, para regenerarse, lo que necesita es escuela y despensa, mejorar la economía y educación. En ese ambiente son varios los que empiezan a moverse por una mejora de la educación. Casi siempre, bueno, por necesidad, es empezar por el alfabetización, en positivo. Hay un índice de analfabetismo muy alto y se entiende que con eso el país no puede progresar. ¿Cómo progresar? Poveda se une a ese movimiento regeneracionista, al menos lo conoce, pero ¿se mueve solo a eso? Bueno, luego lo veremos. ¿Cuál es la realidad para poder entender qué significa hacer unas escuelas? Bueno, pues se pueden hacer en muchos sitios, en muchos contextos. Un poco del contexto para entender qué significaron aquellas escuelas. En Guadix, como casi toda España, el índice de analfabetismo es muy alto. Tenemos que decir que forma parte del conjunto de Andalucía Oriental, que junto con alguna otra zona de España es de los de mayor índice de analfabetismo. Por lo tanto, si el 70-75% de analfabetismo es en España, pues aquí podríamos decir que andamos por los 80, 80 y tantos, y en algunos lugares 90. Un analfabetismo muy alto. Las escuelas que hay, así se podría describir en todos los sitios. Yo describo las de Guadix, que valen para identificar lo que hizo. Había 7 escuelas, 4 de niños, 2 de niñas y 1 de párvulos. Eso es lo que había en la ciudad de Guadix. Era una ciudad de unos 13.000 habitantes en ese momento. La ley de educación vigente en ese momento, que había salido hacía 50 años, tenía previsto para la ciudad de Guadix en concreto 12 escuelas. No se ha llegado ni a la mitad. Esas son escuelas públicas. Bueno, es lo más parecido al público de lo que tenemos hoy. Son escuelas de maestros que viven pagados por el vecindario. En 1900, cuando el Estado se empieza a hacer cargo del pago de los maestros. Digo también para que nos hagamos la idea de lo que era el contexto. El contexto es muy precario en educación, súper precario. Hay alguna escuela privada, que yo conozca, había 2. Una que era la Academia de la Angustia masculina de mucha fama, y la escuela de Doña, se me ha ido el nombre porque es un nombre de Doña Tránsito. El nombre es Doña Tránsito, tenía la escuela de niñas. Son 2 escuelas para las clases medias altas. 2. Allí las 7 que he dicho nacionales, más o menos, no sé yo si no cuentan a estas 2 cuando hacen el recuento, porque la estadística también en ese momento es muy deficitaria. Pero bueno, vamos a ver, no sé cómo estaría, cómo estuviera. El caso es que lo que en este barrio que vemos aquí, desde aquí se ve, en esta vista que tenemos ahora, se ve Guadix. Vamos a ver, he querido hacer algo que sea lo más parecido visto desde las cuevas. Vemos que lo que tenemos delante
es el barrio de las Cuevas, y al fondo, muy al fondo, estaría la ciudad de Guadix. Se ve allí una torre, la torre de la catedral, la ciudad separada de las Cuevas. En ese entorno, esto ya es más vista de las Cuevas, desde las propias Cuevas, mucho más identificada. Aquí él proyecta unas escuelas muy distintas de las que había en ese momento. Otro dato de la educación en España en ese momento. Hay, en 1901, el propio ministro de Educación, el conde de Romanones, escribe y dice: en España se necesitan más de 10.000 escuelas. Las que hay, dice el propio ministro, son, si se les puede llamar escuelas, porque son húmedas, oscuras, escasas. Él monta unas escuelas que las vamos a ver enseguida para este barrio. Muy distinto de lo que existía habitualmente. A ver, se ve pequeña, pero es que esa foto es una especie de grabado, porque eso es del siglo XIX, lo más parecido a lo que se pudo encontrar Pedro Poveda cuando llegó. Lo que se ve es la ermita de la Virgen de Gracia pegada al cerro, porque la ermita está, quien conozca Guadix lo sabe, está dentro del cerro, es cueva. Esa es lo que se encontró él, allí fue a predicar en esa Cuaresma de 1902. Y ahí se va a encontrar con algo que le va a marcar. Le va a marcar bastante, luego lo iremos viendo. Busca dinero por todo lo que puede, porque además no se quiere conformar con un local al uso. Al uso quiero decir que se hacían en los bajos de una casa, en un sótano, que se convertía eso en una sala de clase y esa era la escuela. O Manjón, que es lo que tiene más cerca, y va a tomar muchas ideas de Manjón, entre otras cosas las ideas pedagógicas las coge de ahí, del Ave María de Granada. Pero Manjón no construye nada, aprovecha las propias cuevas del Sacromonte y el aire libre. Eso es lo que habitualmente hay. Él va a construir, y lo voy a pasar, aunque luego volvamos, construye, con la imagen que teníamos de la ermita, se ve muy bien, son 2 salones de clase. Estos 2 salones, uno para niños, otro para niñas. Esto no es indiferente. Voy a recordar los datos de lo que había en Guadix. 4 escuelas de niños, 2 de niñas y 1 de párvulos. Él hace al 50%. Uno para niños, otro para niñas. Y detrás del cerro, que diríamos a la espalda, que los propios cerros que aquí están lo tapan y no lo podemos ver, manda construir 2 kioscos, es decir, otros 2 edificios más sencillos de construcción, kiosco, como los kioscos de los parques, pero cubiertos, con entrada, ventanas, puertas, uno para párvulos y otro para párvulos, al 50% también. Esto no es posible más que con una intuición muy grande, porque las condiciones sociales y de contexto le hubieran dicho que con una escuela para niños hubiera sido suficiente. Y no.
uno para niños, otro para niñas y detrás dos. Pero no se conforma con que sean dos salones de clase muy bien dispuestos. Monta unos jardines, aquí no se ven a duras penas unas matitas en la parte de abajo. No sé si ahí se ven. Luego pondré otra imagen cuando ya se ven los árboles más crecidos, con unos árboles que manda traer desde Daroca, Zaragoza, y los lleva para plantar el jardín, con unas plantas otras plantas florales y de adorno de jardín desde Valencia. Bueno, yo creo que eso solo puede tener una explicación. Está interesado en que sean de calidad, lo mejor posible, y no le importa el dinero si es bueno. En ese momento se está empezando a escribir, y hay algunos escritos del momento, sobre la importancia del aire libre y de la salud para la educación. Se está escribiendo sobre la importancia del jardín, y si eso es bueno para la educación, no importa el dinero. Lo lleva. No es solo que lleva los árboles y las flores, es que luego hay un jardinero que va cada semana y que lo cuida, y del que conservaba lo que cobraba el jardinero. En un trozo de papel de estraza el jardinero decía: recibí los céntimos que le había pagado cada semana por cuidar el jardín. Entendemos desde aquí que no hace una escuela de cualquier manera, hace una escuela con una arquitectura muy cuidada, salas amplias, luminosas, higiénicas y didácticas para niños y para niñas. Digo didácticas porque también este material se lo facilitó con el dinero que le dio el Marqués de Mejorada, que le protege mucho, paisano junto también, tanto tiene mucho de Linares en esta obra. Le paga el material el mejor. Dice: mesas de pupitre individuales. Era lo último de lo último en Europa. Lo normal, frecuente, eran bancas corridas, como mucho pupitres de dos, y ya el pupitre individual es el superlujo. Ese es el mobiliario que ponen las escuelas. Busca todos los materiales gráficos que se ponían entonces en las paredes, la manera didáctica, visible y activa de poder enseñar. Busca en Granada, en la mejor librería de Granada, Ventura Travesser, son los materiales que compra y los libros. Busca otros en Barcelona y otros en Madrid, que se los manda. Los materiales didácticos para una enseñanza intuitiva y activa es real. Emulando lo que hacía Manjón en Granada, mandan construir en el suelo, en el jardín, el mapa de España marcado para poder aprender la geografía, el esqueleto para poder aprender los huesos del cuerpo humano, con cemento, con colores, para que los niños... Busca un maestro y una maestra con el título mayor que había en ese momento. Ahí se podía enseñar a leer presentando en el ayuntamiento un certificado de que sé leer y escribir, y si no había otro, le autorizaban para tener una escuela. Ese es un modo de dar clase. Otro, un poquito más preparado, es siendo maestro elemental. Hacían 2 cursos en la escuela normal después de la enseñanza primaria. Y otro más es el maestro superior, que es otros 2 cursos más. El maestro y la maestra que contrata
para la escuela son del último título, maestro superior, y ayudantes en uno, en otro y para los párrafos. Es un equipo docente. Se busca el libro más importante del momento, pregunta a unos y a otros, y encuentra el libro de pedagogía que más se utilizaba, manda a pedir 5 ejemplares, uno para él, para los 4 auxiliares, para que se formen en pedagogía todos. Y aspira a tener enseñanza de adultos, de hombres. No lo puede poner, pues no le da tiempo. Lo tiene en proyecto y dice, pero no se puede si no hay luz, porque tiene que ser nocturno. Y tiene que llegar, a duras penas ha llegado la electricidad hace poco a la ciudad de Guadix, o sea que llegue allí a las cuevas pues es impensable. Entonces no puede. Pero él en su proyecto, en el proyecto que escribe para distribuir, lo tiene como proyecto posible. En todo esto dice, ¿qué pretende? ¿Qué pretende? No sabemos qué es lo que pretende. Lo que sí tenemos rastros de lo que escribe el periódico, y hay muchos artículos del periódico de allí de Guadix que hablan de las escuelas y de lo que significan. Hay muchos. Hay uno que dice, allí nada es inútil ni improductivo, todo instruye y enseña. Un periodista capte esto yendo allí a visitarlas es también muy significativo. En otro artículo del mismo periódico dice, parece, y lo más importante que el padre Poveda está haciendo allí es que con esos edificios blancos que rompen la imagen de los cerros de arcilla de las escuelas, está queriendo acercar la ciudad de Guadix a barrio de las cuevas. Y es un elemento también muy importante, el de acercar la ciudad de Guadix al barrio de las cuevas, que hemos visto que está bastante separado. Aquí, unos años más tarde, ya después de irse él, pero se ve cómo los árboles crecieron. Los árboles quedaron, que el jardín se perdió, porque no hubo quien lo cultivara. ¿Es esto una obra educativa? Yo al principio he dicho, yo no creo que Pedro Poveda fuera un pedagogo ni un educador profesional. Creo que no fue un pedagogo al estilo profesional. Es mucho más. Él, al final, casi al final de su vida, 1934, escribe recordando esto, que de nuestras visitas a la ermita de la Virgen de Gracia, titular de aquel sagrado recinto, medio cueva, medio capilla, surgió el plan de las escuelas, y que mi vocación a este género de apostolado tuvo allí su origen. ¿Qué quiere decir Pedro Poveda? ¿Qué quiso decir? ¿Qué tenía él detrás de este género de apostolado? No sé, yo sigo intentando averiguarlo. Voy teniendo algunas ideas y yo creo que todos vamos descubriendo algo, pero es mucho más que una obra educativa, es mucho más que una obra social. Me gusta decir que hace 3 cosas. Es una labor social, es una labor educativa, es una labor evangélica. Pero todavía creo que me quedo corta. Creo que me quedo corta con eso, porque cuando él, con 60 años, en el 34, sí, exactamente, con 60 años,
recordando lo que hacía con 28, dice mi vocación a este género de apostolado, me parece que está diciendo mucho. Y que ojalá lo tuviéramos aquí para que nos lo explicara. Nos toca intentar ir averiguando. Y esta foto que se hizo allí, me llama la atención dos cosas. Una, las fotos educativas al uso de esa época y de años posteriores todavía, no sé si seguramente casi todos hemos visto alguna, era el maestro de pie, los niños bien puestos, mirando todos al frente. Pedro Poveda se sienta, se pone a su altura. Y es un grupo en comunicación. Es un grupo, está rodeado de ellos, son niños y niñas, miran, los coge. Bueno, esta foto puede dar mucho de sí. A veces contarla con educadores resulta interesante. ¿Qué dice? Limpiando la foto se ve mucho, se puede ver. Tienen la niña que hay abajo mirando, esta, otra que hay por allí arriba y la otra la he perdido. Hay tres que mirando la imagen despacio y purificándola, o sea, esta imagen que he puesto está muy tal cual escaneada, no está nada limpia ni nada. Estamos limpiando alguna, a ver si logramos alguna que esté bien limpia, en la que se pueda ver mucho más. Tienen la estampa de la Virgen de Gracia. Sí, las tres tienen la estampa de la Virgen de Gracia. Bueno, vemos que allí al fondo, lo que se ve al fondo es la ventana de la ermita, desde la que se ve la Virgen de Gracia, y ahí hay unos que están mirando a la Virgen de Gracia. No es una foto estática, es una foto de vida. Bueno, a mí me gusta verla así y creo que se puede ver así. Digo lo mismo con la vocación a este género de apostolado. No es una frase hecha, no es algo cerrado. Yo creo que estamos llamados a seguir descubriendo qué había, porque para Pedro Poveda fue toda su vida. En realidad fue toda su vida. En 1919, cuando ya se estaba dando forma a la institución teresiana, ya había empezado, ya ha salido de Covadonga, luego vamos a ver más despacio qué pasa en Covadonga. Ahí dice, ¿cómo es posible? Escribe en otro escrito autobiográfico de él. ¿Cómo es posible que yo pueda recordar todo lo que hice en Guadix? Ni lo intento siquiera. Son tantos años de incesante trabajo y tal cúmulo de sufrimiento. Me impresiona que diga tantos años, son 10. Pero le debieron resultar muchísimos, muy llenos. Eso está claro. La explicación sincera que yo me doy, y que es la verdadera en mi sentir, es la siguiente. Allí fui instrumento de Dios para muchas cosas buenas. El bien fue para aquella gente, y en atención a ellos hizo Dios todo lo que hizo, valiéndose de mí como podía haberse valido de otro. Consignaré, en primer lugar, dos cosas que tienen relación con la actual obra teresiana. La primera es que la imagen de Santa Teresa fue la primera que puse en la pequeña iglesia de las Cuevas. Y la segunda es que todo aquel cúmulo de persecuciones, penas y amarguras no me hicieron perder la vocación a este género de apostolado.
Es otro momento en el que vuelve a nombrar lo mismo en unas circunstancias, hablando de otra cosa. Efectivamente, Pedro Poveda se tiene que ir de Guadix. Dio poco tiempo a las escuelas, al desarrollo de las escuelas por él. Se inauguran en octubre, empieza el primer pabellón, en octubre de 1902. 1903 se hace el segundo pabellón y en febrero de 1905 se va. Sabemos que es muy poquito espacio de tiempo para lo que hizo. Se matricularon en 1903, tiene matriculados 600 niños. Los pabellones los debía tener a estallar entre los dos, es decir, mucho. Y ese fue posiblemente, no solo en las escuelas, pero posiblemente es uno de los motivos que le hace salir de Guadix. Pero vamos a quedarnos con qué hay detrás a este género de apostolado. Mirando su propia biografía, él ha subido a las cuevas como sacerdote, y como sacerdote descubre la labor. Yo creo que no la podemos separar de su ser sacerdote. Se había ordenado allí, y también muy al final de su vida, en el 1933, escribe: Señor, que yo sea sacerdote siempre en pensamientos, palabras y obras. En otro texto, de ese año también, hace 36 años que recibí la ordenación de presbítero. ¿Cuántos más viviré? Solo Dios lo sabe. A Él le pido la gracia de no dejar de celebrar con fervor ni un solo día la Santa Misa. Lo escribe con el mismo entusiasmo que habla de la educación. Yo creo que no se puede separar y se identifica. Quizá la identificación más fuerte de su sacerdote está en su martirio, el 27 de julio, cuando van a buscarlo a su casa, un grupo de milicianos en Madrid. Su presentación es: soy sacerdote de Jesucristo. Pero, junto a la palabra, va a hacer un gesto que le identifica también. Él pidió para salir la bufanda, llevaba la bufanda que tenía cuando el martirio. Una bufanda un 28 de julio en Madrid no es que sea necesaria. Era lo que llevaba como signo sacerdotal a modo de estola. Los sacerdotes en la República, ya que no llevaban la sotana, se identificaban con una bufanda, con una estola, a modo de estola. Entonces él, a la vez que decía soy sacerdote de Jesucristo, se quiso poner el signo sacerdotal. Es decir, se sentía sacerdote en su propia identidad, y surge esta vocación a este género de apostolado en su ser sacerdote. Y desde esos inicios sacerdotales es donde tiene las intuiciones que pronto se expresan en sueños y dan como fruto años más tarde la institución teresiana. Por eso en 1933 puede decir: la primera vocación a este género de apostolado fue la mía en Guadix, porque luego este mismo entusiasmo lo va a trasladar a otros. En Guadix sueña, claro que sueña,
empieza a contarlo escribiendo. Tenemos mucha fe, mucha esperanza y no dejamos de soñar y hasta realizamos algunos sueños fiados en la providencia. Todas estas intuiciones llevadas a la acción de Guadix despiertan en el propio Poveda su vocación educativa y ya a partir de esos años será la educación el tema de sus preocupaciones, sus sueños, sus proyectos y sus obras. Con estas experiencias nace su vocación pedagógica que le acompañará hasta el final de su vida. Cuando sale en 1905, se tiene que ir de Guadix, pero no se va cambiando la vocación a este género de apostolado. Ya lo ha dicho, ¿cómo es posible que a pesar de todo se quedara? Sale, hay un momento, a partir de mayo de 1904, la verdad es que está teniendo, hoy diríamos, mucho éxito, y eso provoca disgustos en el entorno y provoca dificultades, y esto le llevó a las dificultades más gordas. Durante todo el verano de 1904 ya empieza, él lo escribe en su autobiografía, ya no hubo día tranquilo, ya las difamaciones, las envidias, todo esto le empieza a hacer sufrir, a hacérselo fatal. En ese momento piensa en su pueblo y le escribe, digo eso generalmente, me parece que aquí es muy apropiado, pero se acuerda de Linares, le escribe al Marqués de Mejorada y dice, no, estoy pensando si no podría hacer algo en mi pueblo, irme a Linares a hacer algo. Con la misma intención, lo que tiene de fondo es lo mismo, con la misma intención, poder hacer algo. No sale nada, sale de Guadix, pasa un tiempo en Madrid, las cosas van cada vez peor. El pueblo de Guadix, la ciudad de Guadix, le apoya, pero hay problemas internos que no lo dejan y ya no puede volver como sacerdote a Guadix y se tiene que quedar. No puede volver mientras está en un momento muy difícil, es un momento complicado de su vida que lo vive entero en Linares. Otra vez, se viene en septiembre de 1905 y está aquí hasta que le nombran canónigo de Covadonga en septiembre de 1906. Y aquí encuentra el apoyo. Encuentra el apoyo, el cobijo, le da la serenidad para recomponerse, porque se tiene que recomponer. Los sufrimientos debieron ser muchos. Él nunca los describe, no podemos saber mucho más, pero sí sabemos que lo pasa muy mal. Y sabemos que se siente aquí protegido por la familia de su tío Cecilio, López Arista. En Antonia López Arista encuentra un apoyo que ya no va a dejar nunca y va a ser su gran baluarte para iniciar otra cosa, para animarle y para seguir, y el apoyo y arrope de la familia y de su tierra, que siempre se nota. Yo creo que es, yo no lo había notado nunca así hasta que he hecho la cronología y he dicho, hay un año entero que lo pasa en Linares, y en Linares consiguen arroparlo y mantenerlo. Él lo cuenta, decía misa, donde la decía, porque ya... Aquí abajo, un poquito aquí abajo. Aquí, donde está el colegio San Joaquín, estaba la capilla de la Orden Tercera Franciscana. Era Orden Tercera Franciscana. Sí. Bien. Era la Orden Tercera Franciscana. Es que él solo pone O.T. VOT. Él pone O.T. Sí. Y yo no podía saber lo que era. En la Orden Tercera Franciscana, que estaba relacionada con la parroquia de San Francisco, cuyo párroco era Francisco Martínez Baeza, que fue, bueno,
un baluarte también aquí en Linares para los primeros escritos y para mucho más. Y le apoyó. Y le apoyó muchísimo. Pues el apoyo de su pueblo en uno de los momentos más difíciles es especialmente significativo. Desde ahí se va a Covadonga y en Covadonga está 7 años en los que fundamentalmente, bueno, él cuando escribe en este escrito autobiográfico dice, bueno, hice lo mejor que pude, me dispuse a todo lo que había que hacer, atendí a los peregrinos y seguí pensando, y aquí viene, 7 años de vida intensa en aquel bendito recinto dan mucho de sí, y todo lo que dieron fue en torno al ideal de mi vida. Es otra manera que tiene de decirlo. La vocación a este género de apostolado, el ideal de mi vida, que surgió y cristalizó mirando a la Santina. Ante la imagen de la Santina se oró, se proyectó, se vio, por decirlo así, el desarrollo de la obra. Allí empieza proyectos. Pero no, una vez que ya tiene las ideas de que aquello hay que hacer, ¿sabéis? El proyecto de la Institución Católica de Enseñanza, él empieza a darse cuenta que en la educación en España se necesita, y entra otro elemento que está desde el principio, que es el Evangelio. Dice que los cristianos se unan en la educación. Es necesario. Y ahí va su proyecto. A ver cómo unir a los católicos en una educación centrada en el Evangelio. Luego vamos a terminar con algunos rasgos de ese tipo de educación, que ya va a ser casi enseguida, porque si no esto se alarga mucho. Durante un año hice, primero con pocas esperanzas, después con muchas, varias tentativas para ser trasladado. O sea, ya Covadonga, una vez que ya ha estado ya proyectado, ya se le empieza a estar intranquilo para poder seguir. Al fin lo conseguí y en aquellos días gocé mucho, porque creía que pronto había de estar en sitio donde podría trabajar en la obra pedagógica que era mi ilusión. Y entonces comienza acciones, empieza en Oviedo, que es lo que tiene más cerca, pero enseguida Linares. Y enseguida Antonia López Arista, que va a ser la primera que le apoye radicalmente. Enseguida Jaén y Josefa Segovia y Isabel del Castillo. Van a ser las 3 que primero le ayudan y le apoyan en este proyecto. Se empiezan a extender las academias teresianas por todo el territorio nacional y empiezan a ser, pero pasa como con lo de Guadix. Es simplemente una obra educativa. No es una obra educativa sin más. Había colegios muy distintos de los de ahora y no podemos pensar ni que se le parecen ni por el forro. Ni siquiera los colegios de religiosos o religiosas. No. Pero podía haber hecho algo de eso y no lo hace. Es una formación mucho más integral. Vamos a ver. Son educadores cristianos, laicos en la sociedad. Es decir, se necesita, es un compromiso muy fuerte, muy integral, al estilo como él lo vivía. Por eso cuando habla de la vocación a este género de apostolado, su ser cristiano no se puede separar de su ser sacerdote, no se puede separar de su acción y no se puede separar de ayudar a otros a ser. Y esto, no sé si se puede decir de más maneras, seguramente sí, pero yo es la manera que tengo de decirlo, ayudar a otros a ser. Y para eso
vivir como los primeros cristianos, en una sociedad que no es fácil, la fuerte vida interior, espíritu de diálogo, el diálogo y mansedumbre y la encarnación. Y me voy a detener un poco ahí, solo ahí. Cuando él diseña y va concibiendo, porque entre el diseño primero y los compromisos concretos adaptados al momento histórico, que es como se va configurando su obra, como se va configurando la institución teresiana, que en definitiva es el contagio de su vocación a este género de apostolado a otros y hacerlo. En realidad va siendo esto. Gómez Molleda dice, Gómez Molleda, que ha estudiado mucho sus escritos, dice: a lo largo de sus escritos muestra Poveda un gran sentido del cambio histórico, sentido del presente en que vive, que no es el ayer ni será el de mañana, sentido del futuro distinto y de que ganarlo es prevenirlo, el futuro, no luchar contra él. Parece que está muy bien dicho lo que dice Gómez Molleda de lo que logra hacer Poveda. No lucha contra nada. Lo que hace es vivir con mucho sentido el presente, consciente de que es distinto del de ayer, y además sabe que el mañana también será distinto, pero que hay que vivir. La fuerte experiencia personal del cambio vivido en su propia carne, cambio de situación, de relaciones, de lugar, de horizonte, de contexto social, contribuyó posiblemente a Poveda a dotar de este sentido histórico. Ese es el sentido histórico, que da el cómo hacer las cosas, pero hay un fondo debajo que es mucho más fuerte. Si vemos lo de Guadix, eso lo dice el párroco actual de las bodas de allí, devolvió bien por mal, que es lo que le tocaba en el presente. Y en otro momento, pues si no sale un proyecto, hacemos otro. Formamos maestras o formamos maestros. Hacemos academias de una manera y en esta época las hacemos de otra. En los años 30, las academias de los años 13 no se parecen en casi nada, ya son de otra, con otra estructura, no pueden ser iguales. Por eso adelanta ese tipo de ser cristiano, laico, con un compromiso, con una vocación a este género de apostolado hasta el final. Esto es lo que el sacerdote Poveda propone, una acción a los católicos en el mundo de la educación. Una educación, me voy a centrar ya solo en este final, en el de la encarnación, que me parece que tiene especial relevancia para la educación. El misterio de la encarnación en Pedro Poveda lo escribe muy pronto, el texto más importante, lo escribe en 1915. Ha salido de Covadonga hace 2 años solo. Está empezando y lo tiene muy claro cuando dice: vidas eminentemente humanas llenas de Dios. Ese es el objetivo de la educación. El objetivo de la educación más fuerte. Quiero sí vidas humanas, casas, hogares, educativos, donde el humanismo impere, pero como entiendo que esas vidas no podrán ser cual lo deseamos si no son vidas de Dios, pretendo comenzar por henchir de Dios a los que han de vivir una vida verdaderamente humana, por consagrar a Dios los miembros de la familia en que ha de imperar ese verdadero humanismo. Y esa humanización, este
el sentido este de la encarnación, del Dios que se inclina hacia el hombre, que él ha empezado escribiendo un poquito antes de lo que he proyectado ahí. Dios se inclina hacia el hombre propende hacia Dios, la humanidad fue tomada por el Hijo de Dios para no dejarlo jamás. Y esa humanidad adorable en la persona divina fue elevada a su mayor perfección. Dice otra estudiosa de este tema, la profesora Carmen Aparicio, especialista en teología fundamental, dice, a mi modo de ver muy bien de lo que significa esta encarnación, es la expresión de la coherencia de Dios. La encarnación continúa, además, es signo de la misericordia de Dios. Es una manifestación de lo divino en lo humano. Entonces, educar es mucho más que enseñar, es mucho más que hacer un centro educativo, es mucho más que la pedagogía. Donde yo decía, no creo que sea un pedagogo profesional, porque lo que tiene más en el fondo es esto, que es una realidad mucho más profunda, a lo que él le puede llamar el ideal de mi vida, se convierte en un elemento de identidad, en una forma de ser, en el objetivo de la educación, en esas vidas eminentemente humanas. Bueno, a mí, ¿cómo no, casi para terminar, cómo no evocar aquí esa expresión de uno de los niños de las cuevas de Guadix, cuando años más tarde dice: el padre Poveda me hizo persona. Dice la tradición que es ese niño que está ahí, que es muy probable que sea, pero si no, al menos si fue la expresión: el padre Poveda me hizo persona. Qué mejor manera de hacer persona, y él entiende la persona como la que acabamos de ver, como esa es la educación que humaniza a lo divino, la que desde sus primeros años en Guadix descubre como vocación este género de apostolado, que la soñó y la planificó en Covadonga como el ideal de su vida, y contagió a otros y la llevó a la plenitud de vida como cristiano y sacerdote en el martirio. Este es el sentido profundo de Pedro Poveda. Con esto he intentado transmitir en un ratito de 1 hora más o menos algo esencial de lo que Pedro Poveda fue y vivió. Te digo de verdad que muchas cosas nuevas no me pero hay de una manera que a mí me ha quedado querer más a Pedro Poveda y a la institución teresiana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Yo me voy más entusiasmada también. Me voy muy entusiasmada. Y esta fotografía, cuando tuvimos los actos en Santa María para celebrar el nacimiento de San Pedro, me la llevé y pasé a la sacristía. Y se la enseñé a Pablo. Dice: ¿quién es? Digo: pues San Pedro, estamos celebrando esto. Sí, pero venga. Digo: ¿a qué no estás con los de la política? ¿Cómo se llama? Los políticos, están en la política. Dice: ¿quieres que la gane? Digo: pues las cosas, como usted es sacerdote,
he pensado que me gustaría saber la vida de San Pedro Poveda, que estamos celebrando su nacimiento ahora, la Javier, si puedo poner, pero ya claro, y yo le expliqué un poco, no como usted, algo del apostolado de San Pedro es Juan, ¿sabes? Y le encantó, así que tiene la fotografía, esto es una foto, y una vez, porque es que esta es maravillosa la fotografía. Hola, buenas tardes. Buenas noches. Bueno, yo me voy a presentar primero. Yo soy Antonia de Torres Sánchez, soy doctora en Ciencias Químicas, soy de Linares, soy profesora de la Escuela de Peritos desde, me voy a jubilar el año que viene, hace 43 años. Yo tuve una tita, mi tita Paquita, que fue teresiana. Yo tuve otra tía abuela, Marina de Torres, que fue teresiana. ¿Ah, sí? Sí. Y cuando ha puesto usted, es que digo, cuando ha puesto usted esa, yo estudié en las teresianas aquí. Yo estuve aquí en el colegio del Padre Poveda. Sí es cierto que en aquella época empezábamos con 6 anillos, luego ya antes de cumplir los 10, antes de cumplir los 11, que yo nací en agosto, pues mi tita Paquita, que era teresiana, pues le dijo a mi padre Manuel, saca a Antoñita de la escuela que tiene que irse ya al instituto, porque allí no había. Y entonces ya, pues, el caso es que yo, como era sobrina de la señorita doña Paquita de Torres, pues yo estuve en la escuela desde los 4 anillos. Entonces, recuerdo perfectamente a la señorita Fe, que era la de primero, ella me tenía allí, y bueno, me sentaban allí con las niñas y yo, como la verdad que me gustaba mucho estudiar, en fin, de chiquilla. Pero eso es que es lo que ha pasado conmigo. Es decir, luego mi hermana también estudió en las teresianas, ya no eran todas las profesoras, ya eran teresianas, aunque luego desgraciadamente pues ya no están allí. El caso es que, independientemente de que yo no sea muy religiosa, pero yo tengo un sentido crítico y en fin, yo creo en Dios, creo en Jesucristo, que no participo mucho, pero sí es cierto que me enseñaron a ser una persona íntegra, me enseñaron a tener mis propias convicciones, me enseñaron a estudiar, eso es cierto, me tocó hasta la leche de gallina. Y yo luego siempre la recuerdo en el colegio del Padre Poveda con muchísimo cariño. Me enseñaban cosas muy adelantadas en su tiempo, Yo trabajaba con fichas cuando era chica. Yo tenía que ser muy lista de la época porque recuerdo el sistema de Pitágoras, recuerdo unos tablones así que hacíamos allí cosas como si fuese un abaco o algo de eso. Y cuando iba alguien, a mí me ponían allí, bueno, a mí, pues, en fin, hacíamos teatro. Recuerdo con la señorita Fe, que hacía muchas cosas. Recuerdo en los años que hicimos hasta un cesta y punto del Evangelio y nos hacían preguntas sobre el Evangelio, lo recuerdo perfectamente, y entonces pues quería manifestar eso. Y luego que por otras circunstancias, hace 2 marzos estuve en el colegio Padre Poveda, porque otra compañera mía, el tema de la Universidad de Jaén, pues que se investigaron todas, que justo en una pared que hay, pues hicieron ahí como una foto de ella, bueno, eso. Y claro, a mí yo no me interesaba el acto en sí de la hoja de la Universidad de Jaén, pero como resulta que era mi colegio, pues yo fui allí. Luego resultó que la directora, que ahora la conozco yo porque vivíamos en la misma zona de Linares, y me lo enseñó. Y a mí cuando me lo enseñó me dio mucha pena. Se lo conté a mi hermana, digo, esta es nuestro colegio, digo, Paquilina, ¿cómo está aquello? Digo, había en la entrada una planta seca, que si yo voy allí, digo, por favor, quita esta planta. Y mi hermana, que es veterinaria, y también le enseñaron ustedes muchísimo, pues me dice, con lo que eran las teresianas, Paquilina, ¿tú te acuerdas que teníamos el colegio tan limpio, tan sencillo y tan bonito? Claro, yo recuerdo cuando jugábamos al baloncesto en el campo que teníamos de piedra, y luego recuerdo cuando en lo que era la entrada pues hicieron el comedor, que además eso era también como si fuese un salón de actos, y hacíamos el escenario. Bueno, pues ya ahora el escenario, ahora eso han puesto unas puertas, y en esa zona que lo han subido para arriba está todo muy cutre. Sí, de verdad, vamos, yo, en fin, me perdonan así tal. Y tal, esto es la biblioteca, y yo decía,
decía, sí, aquí era el despacho de la directora, doña María, que parece que la estoy viendo, una señora alta, con el pelo blanco, María Gallardo. Yo, Antonia de Torres. Tú seguro que has estado. Claro. Y bueno, y Rosario, ya voy a acabar porque yo tengo muchos defectos y uno de los defectos quizás sea porque llevo 43 años dando clases, es que hablo mucho, así que me perdona, en fin, que quería manifestarlo aquí públicamente, además de que me ha encantado su exposición. Tu profesora, resulta que soy profesora, ¿no? Ah, un reencuentro. Sí, de cuarto, ¿no? De cuarto o de quinto. Porque ponte nata que yo le he ayudado a esa persona a todo lo que ha dicho ella. Sí, me acuerdo perfectamente. Ahora sí. Una de las... Ya te se han revolucionado. Sí, tengo una curiosidad. Cuando has puesto lo de las características de la educación cristiana laica, has puesto 4 partes y una de ellas que no las creo que no la has tocado, has puesto mansedumbre y me ha llamado la atención. Yo la achaco a falta de actitud, ¿no? De que tienes que obedecer, sí o sí. No. ¿Qué se refiere eso, ese aspecto? Ahora mismo lo digo, esa es una característica, es muy importante, pero yo lo he dicho con una frase porque ya me he dado cuenta del tiempo y no quería alargar. Sí. Pedro Poveda, ante las dificultades, y son bastantes las que vive, la primera la vive la más fuerte, la vive muere, y luego él dice que en el seminario de Jaén también se le hicieron pasar regular. Es decir, es posible que sea por distintos motivos. Su reacción ante esto es si quieres es mansedumbre, es la paz, es la no violencia, devolver bien por mal. Hay algunos elementos que yo tenía aquí, que los voy a decir ya a propósito de cuál es su reacción ante las dificultades. Y él dice, la reacción tiene que ser la mansedumbre, la afabilidad, la dulzura, son las virtudes que conquistarán el mundo. Es una manera de identificarla y buscar la educación. Es lo único que tenemos, dice, para poder influir en otros, para poderles hacer personas. De alguna manera es el amor, desaprueba toda violencia. Eso lo aprendió desde Guadix. Devolver bien por mal. Hay otra profesora que también estudia bastante, teóloga, Elisa Estero, que identifica este pensamiento de Poveda en línea con la primera carta del apóstol Pedro, de la carta de San Pedro, que dice sobre este tema, la transmisión de la fe. Ella habla de la transmisión de la fe. Yo creo, como educadora y como pedagoga, que es lo mismo la educación, transmisión de la fe o la educación.
ha de hacerse con la delicadeza del amor, con respeto exquisito al otro, sin causarle daño, con fuerza, la fuerza de la suavidad tranquila, siguiendo a Jesús, manso y humilde de corazón. Esta es la mansedumbre, que es un rasgo de la educación povedana, es muy de la educación povedana, primero porque él lo vivió y porque lo recomienda. Se trata de romper la espiral de la violencia, de posibilitar con la actitud y con las obras un espacio creador de humanidad nueva en donde el mal no tiene la última palabra, sino el amor infinito de Dios. Muchas gracias. Gracias. Agradezco la pregunta porque me ha dado la oportunidad de decir lo que no me había atrevido. Bueno, yo estudié en Safa, jesuita. También de aniversario. ¿Sí? También de aniversario está. Sí. Levantado la mano antes. Bueno, da igual, fíjate. Mira, es verdad, como decía Carmen, que es un terreno conocido, ¿no? Tu público estábamos ya en conocimiento, pero yo pienso que siempre, a mí me gusta sacar siempre algo, porque eso, ¿no? Sí, porque me gusta, porque siempre se saca algo. Y me ha gustado de la ponencia mucho el enfoque que has hecho de la educación en Pedro Poveda, que no es, lo sabemos, pero bueno, que no es metodología, aunque él no desechó los aspectos que mi padre me contaba, que cuando se equivocaba de leer o lo que sea, o de los números, palmetazo que te crió, o sea que no era solo método. Y me gusta mucho porque es como ver el modelo que él quería de la persona a la manera de Jesucristo, ¿no? Enganchado con el texto que decía. Para él la persona tiene que reflejar los rasgos que la humanidad de Jesús tenía, claro, y la humanidad de Jesús no se entiende sin el reconocimiento de su divinidad, ¿no? Entonces me gusta mucho, en este sentido, Poveda acercándose a las personas con tanto respeto, con firmeza cuando hacía falta, nunca prestándose a, bueno, a la maledicencia, dicho entre comillas, porque no me sale otra palabra, y eso creo que atravesó su vida entera. Por eso lo de que no era un pedagogo al uso, que decías tú, es que es imposible pensar en Poveda de esa manera. Y esta noche tu insistencia me ha ayudado. La insistencia en ese tema, muchas gracias. Gracias. Tiene mucho valor. Yo solo nada, subrayar lo que ha comentado Carmen, de verdad que no se conocía, pero la ternura y el cariño con el que lo has dicho. Y no me quedo sin hacer el comentario pedagógico de la foto, y yo hago el comentario pediátrico, porque a mí esa foto claro, te llama mucho la atención el ver a Pedro Poveda rodeado de niños. Entonces los niños, verdad, que todos conocemos, como cuando te acercas, te acogen una sonrisa, te miran hasta los 15, 18, 20 meses, pero a partir de ahí se queda el proceso de individuación. Entonces a todo lo extraño, todo lo que no está muy cercano a él, repele, o sea, lloran, no patalean, no te puedes acercar a ellos. Hasta los 5 añitos así es un proceso de extrañar y de no querer acercarte a él y que no te sea alguien muy familiar. Y a mí siempre me ha llamado mucho la atención que ese niño con 3 años se deje caer con esa ternura, y él abrazarlo. O sea, que era un hombre que no estaba puesto para la foto, es un hombre que estaba puesto como parte de su entorno, con esa ternura con que coge al niño, y el niño cómo se deja acoger por él. Es muy difícil que un niño que no has tratado, que no has acariciado, que no le has enseñado, que no ha ido de la mano, se deje coger como se deja coger ese niño. Entonces, a mí siempre me ha sugerido mucho esa ternura, ese contacto directo, no de bajar y subir a llevar cuentas, o llevar clases, sino ese contacto directo con las personas más desfavorecidas, y esos zapatos llenos de polvo, que son, como a ver, los que no se ve en la foto, se ve esos zapatos llenos de polvo de Pedro Poveda, de tierra, que son bellísimos porque te enamoras de esos zapatos
sucio, porque está donde tiene que estar. Eso es verdad, pero fíjate tú que yo estoy leyendo ahora, porque por otro tema de mucho de lo que él hizo en Guadix, cuando habla de las predicaciones, de sus homilías, y esto lo escribe en 1915, de las homilías, lo que más me acuerdo de mis predicaciones, lo que más me acuerdo son las predicaciones a las señoras de Guadix. Creo que nunca he tenido unas predicaciones más provechosas. Y a mí eso, digo, es que Poveda era mucho Poveda. Es que era para estar así con estos niños, con los zapatos llenos de tierra, y a la vez está dando ejercicios y retiros a las señoras de Guadix, a la vez. Más cosas, ¿no? Pero por lo menos eso. Y a mí me lo ha engrandecido. Me lo ha engrandecido mucho. Y es verdad lo del niño. El niño es que lo coge, es que el niño está confiado en él. Está confiado. Allí. ¿Estás seguro? Pero a mí me ha sugerido muchísimo el detalle de cómo planteó el aula de los niños y el aula de las niñas. Me encanta. Y me ha parecido preciosísimo cómo cuidó el tema del jardín, el tema del color, el tema de que el bienestar, que los colegios no fueran lugares de disciplina, de austeridad, de silencio, de represión, sino que fuera de expansión. Entonces, verdaderamente miro a la ecología. Digo, es que hay que acompañar, que el niño esté a gusto en el contexto en el que aprende. Y me parece que, como nos has descrito, cómo él quiso crear ese modelo de escuela, me ha parecido tan humano y a la vez tan puro evangelio. Es decir, él decía, es que hacer que la gente, que los niños estuvieran a gusto con su maestro, porque el contexto y la manera en que se iban a encontrar con él les daba esa facilidad para sentirse con ganas de estar y con ganas de ser y con ganas de crecer. Eso me ha parecido un detalle muy favorable, muy favorable. Y el mejor maestro, no el de primer curso, el mejor maestro. Hizo, ahora te doy la palabra, perdón, también esto también se lo voy a robar al párroco de la Virgen de Gracia de Guadalajara. Dice, hizo unas escuelas de ricos para niños pobres. Pero es que está muy bien dicho, muy bien resumido. Porque lo mejor para esto, lo mejor hasta donde pudo, pero lo mejor. A ver, los que hemos tenido la suerte de visitar Guadix de la mano de María Dolores, como ocurrió en el pasado noviembre, pues la verdad es que es un gozo, ¿no? Un gusto por todo lo que sabe y todo lo que vive, y siendo ella de allí. Pero a mí me llamó mucho la atención dos cosas, pero ahora me voy a referir solo a una. En el relato que haces en la Plaza de las Palomas de las adhesiones que tiene Poveda, porque parece que Guadix solo fue ocasión de sufrimiento, pero también, y aunque él era una persona modesta, como sabemos, y no era amigo de estas cosas, pero todas esas adhesiones, a mí me gustaría volvértela a escuchar. ¿Qué quieres que te diga? Empieza a explicar la Plaza de las Palomas. En resumido, a ver, yo he dicho que despertó envidias. Claro, despierta envidias en su entorno más cercano. En su entorno más cercano es el entorno eclesiástico, ya es en su entorno más cercano, porque efectivamente muchos le apoyan. O sea, cuando dice que la señora da ejercicio y que tiene mucho éxito, un poquito antes, en 1904,
le hacen un libro homenaje en el que hay 700 y pico firmas. ¿Es esto lo que tú dices? Sí. 700 y pico firmas homenajeando a Pedro Poveda por su actividad allí en Guadix. Claro, ¿quién firma en 1904? Los que saben escribir. La gente que había ido a la escuela. Pero es un nivel. Yo ahora estoy intentando averiguar quiénes son. Son muchos. Llevo localizados a casi 200. A muchos son los que llevo, porque ya en este tiempo esto es difícil de localizar. ¿Existe ese libro? El libro sí, está en el archivo histórico de la institución en Madrid. Bueno, está expuesto, quien vaya en el oratorio de Pedro Poveda, está en una de las vitrinas, está expuesto. Se ve un libro de todo lujo, de esos de piel, como lo hacían en ese momento, y están las firmas. Y en las firmas, intentando localizar, en ese momento son bastantes los eclesiásticos que también firman, en ese momento. Y yo creo que luego sigue. Hay un detalle, de los eclesiásticos que firman, hay 8 que también murieron en el verano del 36. Como él. Pero yo cuando lo fui descubriendo, que murió mártir en uno en Murcia, el otro en... pues que estaban unidos desde ahí. Bueno, esa es una característica, pero luego la oligarquía de la ciudad son los que están representados aquí. Un 40 y tantos % se definen como propietarios, es decir, el que vive de renta. El otro 30 y tantos % profesiones liberales, médico, farmacéutico, juez, abogado, periodista, que generalmente están vinculados también a propietarios. Es decir, porque si no, no han podido hacer la carrera de medicina ni de... O sea, generalmente van unidos. Son las personas que firman el libro, mayoritariamente son las personas más vinculadas a la vida social, política, económica del momento. Políticos. Tengo localizados, yo creo que eso cuando estuviste no los tenía todavía localizados. Los políticos son un buen número también los que firman y son de los 3 partidos políticos existentes. El Partido Republicano, el Partido Conservador y el Partido Liberal. Lo hay de los 3. Y le firman. Es decir, es impresionante cómo una persona... A ver, no sé si es impresionante decir... Dejan huella, ¿no? Las personas que dejan huella en otros, que dejan huella en mucho. ¿Hombres? Ahora, las mujeres... Y luego ¿Todo hombre? Y luego toda la población, ¿no? De la cueva y tal. Que no pudieron firmar porque no sabían, pero... Claro. Sí, hay muchos que dicen, y hay muchos, después cuando ya se va y quieren que vuelva, muchos firman escribiendo, les firman escribiendo anuncio para que vuelva, y ahí hay muchos más, y mujeres, cosa que no es habitual. Lo normal es que firmen los hombres, y firman la carta hombres, 1000 y pico, y 2000 que se adhieren a esta petición pero que no firman porque no saben firmar. Eso dice en esa petición. Y otra carta diciendo las madres, hijas, esposas de los firmantes del documento anterior se unen a la misma petición y empiezan a firmar.